Bienvenidos al Orden del Ser. Continuamos con nuestra introducción a la metafísica atomista, cuarto capítulo de esta serie. Hoy vamos a tratar la demostración de Dios como ser subsistente, los conceptos de esencia y acto de ser y el concepto de participación. Entonces ya nos metemos con los elementos platónicos que recoge Santo Tomás en su filosofía. Recordaros que lo comentamos al principio, casi toda la base de Santo Tomás es aristotélica, pero también tiene elementos importantes que son de Platón. Se suele decir que Santo Tomás cristianizó o bautizó, si se quiere, a Aristóteles, es decir, que adaptó la filosofía aristotélica al cristianismo. Bueno, pues también se dice que San Agustín, muchos siglos antes, eso es lo que hizo con Platón, ¿no? Con Platón y con los neoplatónicos. Bautizar a Platón o tomar aquellos elementos de la filosofía de Platón que se veían apropiados y compatibles con el cristianismo. Vale, pero antes de eso, me pasa últimamente, en los últimos audios y aquí también, que me gusta hacer alguna aclaración de algo que a lo mejor me dejé en el tintero y se me ocurrió después o se me pasó en el momento de alguno de los capítulos anteriores, así rápidamente, ¿no? Entonces, antes de entrar en el tema de hoy, quería hablar de, siguiendo la línea de la imposibilidad de la definición y conceptualización formal de Dios que comentábamos en el capítulo anterior, es decir, no se puede dar una definición formal de Dios ni se puede comprender enteramente por la razón que ya arguí en los anteriores audios, ¿no? Nosotros somos finitos, Él es un ser infinito, entonces eso no se puede. Bien, por lo mismo, eso también protege mucho a la filosofía ateísta de todas esas objeciones que son argumentos a priori del ateísmo, ¿vale? Un argumento a priori es, a partir de una definición, construir el argumento, sacar las conclusiones, ¿no? Entonces, hay argumentos a priori, o pretende haber buenos argumentos a priori del ateísmo, partiendo de la propia definición de Dios, intentando encontrar una contradicción o una incompatibilidad. Bien, ¿por qué los argumentos a priori al final nunca funcionan? Los argumentos a priori, ni siquiera los del teísmo. O sea, hay gente, sobre todo en ámbitos de la filosofía protestante, que usan argumentos a priori como el ontológico. Bueno, Santo Tomás rechazó de plano el argumento ontológico, yo creo que con mucha razón, porque partir de una idea pues no te garantiza llegar a la realidad. Lo que te garantiza llegar a la realidad es partir de la realidad, ¿vale? Entonces, un ejemplo de argumento a priori ateo, ¿no? Para supuestamente demostrar que Dios no existe o que Dios no puede existir, ¿no? Esta idea del ateísmo esencial, ¿no? O el ateísmo esencialista, que es decir que la propia idea de Dios es imposible, en su esencia es imposible. Bueno, ¿por qué no funciona este tipo de argumentos? Ya comentamos otras razones en audios anteriores, pero ahora me quiero centrar en esto de los argumentos a priori. ¿Por qué fallan? Vale. Fijaros en uno de los más famosos, si no el que más, es el de la paradoja de la omnipotencia, y el más extendido, ¿no? Entonces dice el ateo, Dios no puede existir porque Dios se supone que es todopoderoso, pero no puede hacer una piedra que ni él mismo pueda levantar. Entonces ya no lo puede todo. O sea, si no puede hacer una piedra que ni siquiera él pueda levantar, entonces no lo puede todo. Con lo cual ya no se puede decir que es omnipotente o que todo lo puede, ¿no? Como algunas frases de la Biblia que parece que decía eso, ¿no? Vale, entonces, ¿qué contesta aquí sencillamente el teísta? Bueno, pues porque la definición de omnipotencia que está tomando el ateo como que Dios puede hacer todo, o sea, cualquier cosa, es incorrecta. O sea, simplemente lo que hay que hacer es negar eso de Dios. Es decir, no, pues así dicho tal cual, Dios no lo puede hacer todo. ¿Por qué? Porque Dios no puede hacer absurdos lógicos. O sea, Dios no puede darle ser a algo que no puede tener ser de ninguna manera. Algo que es imposible. Porque hay cosas que se pueden decir con palabras, se pueden expresar, pero eso no quiere decir que lo que se está diciendo no sea un total absurdo. Como por ejemplo, pues lo típico que se dice, un círculo cuadrado o un soltero casado. O sea, es que no puede existir un soltero casado porque son conceptos totalmente opuestos. Y un círculo cuadrado tampoco, porque si es un cuadrado tiene que cumplir con unas características como tener 4 ángulos rectos que el círculo no puede tener. Entonces, no es que a Dios le falte poder, sino que es que, o sea,
hipotético caso que Dios pudiera hacerlo, lo que Dios estaría haciendo son absurdos, con lo cual eso iría en contra de su perfección y de su poder, más bien que a favor. Entonces, Dios no puede dar ser a aquello que de ninguna manera puede tener ser. Y hay gente que dice, bueno, pues entonces Dios está sometido a la lógica, ¿no? Como que entonces la lógica está como por encima de Dios. ¿Qué se responde a esto? Que no, porque es que resulta que la lógica no existe sin Dios. O sea, el fundamento de la lógica es Dios, o la mente de Dios, si se quiere decir de forma análoga. Es decir, la lógica se fundamenta en la mente de Dios, ¿vale? Entonces, Dios es un Dios lógico, evidentemente. Y tampoco tendría sentido que nosotros fuéramos capaces de aprender la lógica y nosotros nos sustentamos en el ser de Dios y resulta que Dios no entiende la lógica. O sea, eso tampoco tendría sentido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para refutar cualquier argumento a priori? Pues negar eso que están suponiendo que hace Dios o que es Dios y ya está. Sin decir, no, pues en Dios no es así. Entonces dice, es que como Dios todo lo puede, no puede, pero sin embargo no puede hacer una piedra que ni él pueda levantar, entonces Dios no puede todo. Ya Dios no es omnipotente, con lo cual Dios no existe, ¿no? Sí, es que nosotros definimos omnipotente como todo lo que es lógicamente posible y además acorde con su naturaleza. Porque también podrían decir, bueno, como Dios no puede enfermar, no lo puede todo. Claro, pero es que enfermar sería un déficit, una imperfección. Entonces, claro que no puede, porque iría en contra de su esencia, ¿vale? Pero nosotros definimos omnipotente como nosotros nos da la gana. Es decir, es el teísta el que tiene que decir cuál es su concepto de Dios, no el ateo. Eso está claro. Con lo cual el ateo tiene que ajustarse a lo que diga el teísta. O sea, si el teísta quiere refutar en lo que tú crees, pues tiene que ajustarse a lo que tú crees, no a lo que él se invente para refutarlo él solo, que es como ponerse una medalla a sí mismo, ¿no? El meme este que hay por ahí, ¿no? De que te pone una medalla a ti mismo. Bueno, eso es tan tonto como eso, ¿no? Entonces, los argumentos a priori nunca van a funcionar. Luego hay algunos más sofisticados, como por ejemplo el que presenta un youtuber ateo ahora que yo admiro mucho y sigo desde hace mucho porque me parece muy honesto, Aristarchus, por ejemplo, que alguno me lo mencionó en los comentarios, que qué pensaba de él. Pues bueno, pienso que es seguramente el youtuber ateo con más nivel. Otra cosa son ya los académicos, ¿no? Los académicos profesionales. Pero en cuanto a la gente que está en YouTube, pues buenísimo, claro, honesto, inteligente, pero al fin y al cabo lo mismo. Él considera que sus argumentos más fuertes al final son argumentos a priori. Son decir, bueno, pero es que es imposible, por ejemplo, que Dios sea absolutamente simple y que al mismo tiempo dé lugar a una diversidad de cosas o tenga una diversidad de pensamientos. Pues no, o sea, simplemente lo que podemos hacer es negarlo, es decir, bueno, eso es que es esencialismo de contenido, ¿no? O sea, cuando tú piensas en una cosa, piensa en esa cosa y no en otra. Bueno, pero a lo mejor Dios en un solo acto de pensamiento puede pensar en infinidad de cosas, porque es un ser infinito. O sea, punto, ¿no? Y igual que nosotros de un solo vistazo vemos un montón de objetos. Eso a lo mejor sería inconcebible e inimaginable. Imaginaros, no sé, para un gusano que solo ve un punto de luz o no hay punto de luz. Que solo en cada vez que mire solo puede ver una sola cosa. Pues para él es inimaginable ver muchísimas cosas a la vez en un solo vistazo. Pues para nosotros puede ser inimaginable que Dios piense una diversidad de cosas en un solo acto de pensamiento, pero no tiene por qué no ser así. O sea, no habría problema con eso, ¿no? Y lo mismo con la casualidad, la causalidad, ¿no? Es decir, no es que normalmente nosotros entendemos la causa anterior al efecto, esto ya lo comentamos mucho en su audio sobre la causalidad, pero es que fijaros, o sea, si Dios por definición es un ser que trasciende al tiempo, pues evidentemente la causalidad que él produce va a ser simultánea. No puede ser temporal, no puede ser un antes y un después, porque en él esos conceptos no trabajan. O sea, él trasciende al tiempo. Si trasciende al tiempo, la única causalidad que él puede hacer es, digamos, causalidad de tipo lógico. Y la causalidad es simultánea, ¿vale? Siempre. Si él no tiene distinciones temporales en su ser, pues la causalidad es simultánea, no queda otra, ¿no? Entonces, pues tampoco puede ir por ese camino, ¿no? De refutación, diciendo que la causa tiene que ser anterior al efecto. Entonces ya no me entretengo más en eso, solamente
ese apunte y ya vamos a lo de hoy. Bueno, espero que os guste porque esto ya viene a ser una demostración de Dios como ser subsistente, o sea que sirve también como argumento para probar que Dios existe. Tengo que decir que ese es el argumento, digamos, que yo considero más fuerte, el que voy a comentar hoy en el audio, el argumento más fuerte y más directo para la existencia de Dios. Y lo vamos a ver detenidamente, aunque hay otros que también funcionan, ¿no? Como el teleológico o el que se basa en el principio de causalidad proporcionada en cuanto a la mente, es decir, o el argumento de la trascendencia, como yo lo llamo también, ¿vale? Basándote en las capacidades conscientes del ser humano, que eso, digamos que tiene que tener también una causa, ¿no? De la nada nada sale. Si el ser humano es consciente y trasciende a la naturaleza en su pensamiento, pues también tiene que tener una causa, y ya sabemos que nadie da lo que no tiene. Es decir, el efecto de alguna u otra forma siempre tiene que estar precontenido en la causa. Pero bueno, eso lo veremos a lo mejor en otro audio. Y entonces lo primero que tengo que aclarar es qué es esto de ser subsistente, ¿vale? Bien, ser subsistente implica varias cosas. La definición directa es que es un ser que no depende de otros seres para existir, sino que tiene el ser en propiedad, por su propia naturaleza, ¿vale? Creo que en otro audio ya pusimos el ejemplo del agua. El agua por su propia naturaleza moja, o por su propia naturaleza es húmeda, porque es agua, es el fundamento de la humedad. Pues lo mismo, Dios sería el fundamento del ser. Es ser, simplemente, y con mayúsculas, ¿no? Entonces su naturaleza es ser. Por eso es más propio decir Dios es y no existe, porque si nos ponemos finos, existir es, digamos, tener una esencia a la que se le añade el acto de ser, algo así, ¿vale? Aunque la esencia no preexista sin el acto de ser, pero es la unión de esos dos coprincipios metafísicos, si lo queremos decir, esencia y acto de ser sumado. En el caso de Dios no es así. Dios es ser puro, simple. Su esencia es simplemente ser, coincide con su existencia, ¿vale? Con su acto de ser. Esto es complicado de entender, pero es así, ¿vale? Así como el pensamiento mismo. Por lo tanto, carece de composición, es acto puro y es absolutamente simple. Ya os recuerdo que dijimos que si tuviese composición habría que dar cuenta a algo tercero, tendríamos que irnos a algo tercero para dar explicación de esa composición, porque está compuesto de tantas partes en vez de tantas otras o ninguna, ¿no? Y eso no puede ser, porque es el ser primero y fundamental. Dios es el ser primero y fundamental, con lo cual no puede estar compuesto. Ahora, ¿qué implica la simplicidad? La simplicidad simplemente, valga la redundancia, implica que no tiene partes físicas ni partes metafísicas. Como materia y forma, esas son las partes físicas son obvias, no tiene cuerpo físico, ni átomos ni nada. Ahora, las partes metafísicas, pues que no tiene ni materia y forma, como el ser humano o los animales, no tiene tampoco esencia más acto de ser, sino que es puro ser, etcétera. No tiene ni mezcla de acto de hipotencia, eso no tiene acto puro. Pero eso no implica, como estaba diciendo antes, que no pueda Dios contemplar o pensar en una multiplicidad de cosas en un solo acto eterno. Pensar entre comillas, ya explicamos lo de la analogía del ser. Siempre que hablamos de Dios es de forma análoga, pero es que sería imposible e irracional hacerlo de otra manera, dado que Él es ser infinito y nosotros finitos. Vale, entonces ya he explicado eso, que o sea, Él en un solo acto de pensamiento puede pensar en multiplicidad de cosas, y cuando llegamos a la participación lo veremos otra vez. ¿Vale? Y lo dicho, que no podamos nosotros concebir ni imaginar cómo sería tal cosa no implica absurdo ni contradicción. Solo implica nuestra lógica finitud intelectual. Igual que nosotros podemos existir perfectamente aunque un escarabajo no pueda concebir cómo es nuestra vida o las matemáticas o las cosas en que nosotros pensamos. Que un ser inferior no pueda ni imaginarse cómo es nuestra vida o nuestra forma de operar, eso no quiere decir nada. Bien. Y lo mismo, bueno, ahí se podría dar otro ejemplo, ¿no? Se suele dar también, imaginar como si fuesen dos bacterias o dos seres muy simples que solo se mueven en un plano bidimensional. Seres bidimensionales. Solo pueden ir hacia adelante, hacia los lados, pero no en perpendicular a su plano. Pues claro, alguien que lo trasciende, que está en una tercera dimensión, pues digamos que puede viajar en el tiempo con respecto a un ser bidimensional. Puede irse... O sea, puede saltar porque tiene más espacio, tiene otra tercera dimensión, entonces puede saltar
y puede comunicarse con el que está más para atrás, más para adelante, y ellos, los seres bidimensionales que solo se mueven en el plano, no podrían entender cómo hace eso. Para ellos sería como magia o milagro. O sea, este tío ha aparecido aquí, pero yo no lo he visto venir, ¿de dónde viene? ¿No? Pues hay muchos ejemplos así. Entonces Dios lo mismo, Dios trasciende al espacio y al tiempo. Entonces no podemos pretender encasillarlo en ningún sitio. Bien, entonces Dios es lo único que carece de toda potencialidad y es perfecto y pleno, ¿no? Según Santo Tomás. Pues incluso un espíritu puro, carente de materia, como si sería un alma o un ente físico que fuese pura energía, aunque la energía en realidad es materia, ¿vale? Pero en fin, aún no estando compuesto de materia y forma, sí sigue estando compuesto siempre de esencia y existencia. Es decir, tiene una forma de ser en lugar de otra, una esencia, eso es lo que es la esencia, y tiene el acto de existir en lugar de no tenerlo. Porque hay cosas que existen y cosas que no, aunque podrían existir. Entonces, así como el alma puede tener unos pensamientos en lugar de otros, o la energía puede seguir unas leyes físicas en lugar de otras, y ambos pueden existir, pero también podrían no haber existido, ¿vale? Y ya, aquí sí vamos ya directamente al argumento, ¿no? Como a su desarrollo formal. Entonces, argumento a favor de la existencia de Dios, entendido como ser subsistente, o nombrado como ser subsistente, aunque volvemos a repetir, no se puede definir formalmente, ni siquiera Dios es el ser subsistente, bueno, eso es como nosotros lo entendemos, ¿no? Como Dios es, no lo podremos saber en esta vida. Bien, este argumento parte de una premisa que es evidentemente cierta, apreciable por cualquiera. Tengo lo que es justo el argumento, lo hice hace tiempo en un vídeo con la voz de la inteligencia artificial, que es el argumento, le puse argumento de la contingencia, aunque en realidad es una mezcla, sería una mezcla del argumento de la contingencia con el argumento de entes de esencia que tiene Santo Tomás. Es como una mezcla de los dos, porque realmente los dos se parecen, ¿no? Entonces yo he hecho como una síntesis entre los dos. Por si alguien quiere solo el argumento, que dura el vídeo unos 6 minutos, pone argumento de la contingencia y en la imagen se ve a Santo Tomás. Pero bueno, aquí lo voy a explicar con mis palabras. Bien, entonces, lo primero, tenés claro que solo tiene una premisa. Luego mucha gente escucha el argumento y dice que las premisas no te has enterado de nada. O sea, como me digas las premisas ya no te has enterado de nada, porque premisa solo tiene una. ¿Vale? Solo tiene una premisa, que es la existencia de seres contingentes. Ahora lo vamos a ver. Entonces, solo tiene una premisa. Y es innegable que existen seres contingentes, seres que pueden no existir, que dejan de existir, que existen pero no tendrían por qué. Esa es la única premisa. A partir de ahí todo es inferencia lógica hasta la conclusión. Vale. Entonces, repetimos que al final un ser subsistente, pues entendemos que es un ser trascendente, inmaterial, creador y sustentador de todo lo que existe. ¿Vale? Aunque la definición más directa sería decir que es el ser que tiene el ser en plenitud, o sea que es puro ser puro y simple. Entonces, lógicamente, él no está sometido al espacio-tiempo que él mismo ha creado. O sea, cuando nosotros construimos algo como un microondas, pues el microondas tiene sus leyes de funcionamiento. Si le da un botón hace esto, necesita energía, trabaja de cierta manera, pero nosotros, por haber creado el microondas, no nos sometemos a las reglas de funcionamiento de un microondas, ¿no? Necesitamos energía, tenemos botones igual que nuestra creación, sino nosotros somos trascendentes, ¿verdad? Pues con Dios lo mismo, o sea, Él crea el espacio-tiempo, no por eso Él va a estar sometido al espacio-tiempo. De hecho, sería ilógico, ¿no? Entonces Dios, repetimos, existe por sí mismo y es puro ser y existir en sí mismo. Es la plenitud del ser sin limitaciones, lo que estuvimos hablando de que para que exista un ser finito tiene que existir un ser infinito, ¿vale? Porque el ser infinito se explica por sí mismo, pero el ser finito no, si tiene un límite, ese límite está impuesto, ya recurre un tercero, se necesita un tercero para que no sea un hecho bruto, para tener una explicación. Y todo lo demás existe porque participa de su ser, ¿vale? Entonces, yo creo que esa es una diferencia que a veces yo creo que no se tiene en cuenta o no se valora lo suficiente. El teísmo ofrece una cosmovisión sin hechos brutos, donde todo tiene su explicación. O sea, racionalmente es más satisfactorio que algo que tiene que aceptar hechos brutos arbitrariamente para explicar el inicio del universo o la primera realidad cuando luego no lo acepta en ningún caso. ¿Eh? Porque nadie acepta como hecho bruto que le aparezca un tío en su casa, ¿no? Así porque sí. Y luego, sin embargo, hay que aceptarlo para el inicio del universo. Bueno, pues a mí eso me parece incoherente.
Bien, entonces sí, lógicamente este concepto pues no tiene nada que ver con el imaginario popular, porque de alguna manera cuando un pintor pinta a Dios, pues de alguna manera tiene que pintarlo, pues suele pintarlo como un hombre anciano, venerable, pero claro, es que el arte pues así, o sea, de alguna manera tienes que expresar un concepto abstracto, pero lógicamente la realidad sabemos que no es así, y no porque la ciencia haya avanzado, no porque la ciencia haya avanzado, sino que eso ya lo decía San Agustín, ya lo dejaba clarísimo Santo Tomás. Incluso aunque en la Biblia a veces hay metáforas que dicen como las espaldas de Dios o Dios se posaba no sé dónde, pero o sea, cuando fijaron la ciencia que había cuando Santo Tomás de Aquino, ciencia todavía medieval, y sin embargo Santo Tomás de Aquino, incluso San Agustín, que es del siglo IV después de Cristo, ya decía que Dios lógicamente no tiene cuerpo, que trasciende el espacio-tiempo. O sea, no es porque la ciencia haya avanzado mucho últimamente que ahora ya digamos que Dios no tiene cuerpo, no, se ha dicho de siempre. Por lo menos lo ha entendido. Otra cosa es la gente normal, la gente de a pie, pues sí, pues seguramente que muchos se imaginarían a Dios como un ser con barba sentado en un trono en algún sitio, al estilo de Zeus y otros diosecillos, ¿no? Si queremos decirlo así, como los demás seres mitológicos, pero ese no es el Dios del cristianismo, desde luego. Vale, pues entonces decimos que eso son solamente pues, tonterías, puro antropomorfismo, y sin embargo lo que estamos explicando es la forma filosófica y correcta de referirnos a Dios, como principio y fundamento del ser, no como idea, ya lo estuvimos explicando. Dios no es una idea ni se puede encerrar en una idea, es principio y fundamento del ser. Y esto es lo que se ha defendido siempre, por lo menos en el teísmo académico, ya la gente, cada uno de su padre y de su madre, ¿no? Como se suele decir. Entonces, ¿cómo se presenta el argumento? Pues empezamos distinguiendo, esto es necesario, empezamos distinguiendo entre los conceptos de esencia y existencia. Y aquí, para explicar esto, me voy a basar en un libro del filósofo Edward Fesser, un tomista muy famoso, americano, profesor de filosofía universitario. Tiene un libro que se llama Five Proofs of the Existence of God, en español, 5 pruebas de la existencia de Dios, y lo expresa aquí muy bien, ¿no? Bueno, me baso en su explicación, pero creo que yo no lo tengo puesto exactamente con los mismos ejemplos, pero es básicamente lo mismo, ¿no? Dice, supongamos que queremos describir a un niño pequeño, imaginado de 3, 4 años, lo que es un león, lo que es un velociraptor y lo que es un unicornio, ¿de acuerdo? Queremos describir esos 3 seres, para que él lo entienda, para que él sepa qué son. Bien, pues lógicamente, ¿qué haríamos? Pues hablarle del tamaño que tiene cada uno, de su apariencia, de sus características, de lo que hacen, cómo se mueven, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso sería describirle su forma de ser. Eso es lo mismo que describir su esencia. ¿Bien? Entonces ya el niño ya sabría la esencia de los 3 animales, ¿de acuerdo? Ahora, el punto es que a menos que se lo digamos explícitamente o que el niño haya obtenido esa información por otro lado, pero si no, el niño pequeño, o sea, ni por asomo va a saber, simplemente por la esencia de cada animal, que el primero, que era el león, existe de verdad, que el segundo existió de verdad, pero ya no existe, y que el tercero nunca ha existido. Eso, o sea, es el niño imposible que sepa eso. O sea, él perfectamente se va a pensar que los 3 existen, y sin problema. Entonces, con la excepción del ser subsistente, se demuestra que esencia y existencia, pues no es lo mismo. En el ser subsistente sí, esa es la única excepción, donde esencia y existencia es lo mismo porque es simplemente ser y existir. O sea, su esencia es ser. Peor dicho, pero bueno, para que se entienda, su esencia es existir. Por eso coinciden, porque es que tienen una relación de identidad. Pero en lo demás ya vemos que, con ese ejemplo tan sencillo, vemos que una cosa es tener una esencia, que es tener unas características, incluso que se puedan dar súper concretas y súper precisas, y otra cosa es que la realidad exista. Para eso necesita el acto de ser, o sea, necesita ser en la realidad. No basta con su idea, no basta solo con pensarlo, ¿no? Por lo menos solo con pensarlo nosotros. Dios, si se quiere, esa sería su facultad, que como Él tiene el ser en plenitud, sí puede dar el ser, pensando, ¿no? Pensándonos o amándonos, ¿no? Si se quiere, que todo palabra analógica.
Pero nosotros no, nosotros porque concibamos un dragón, un unicornio, eso no quiere decir que exista. ¿Vale? Entonces, esencia y existencia no es lo mismo. La existencia sería la suma de la esencia y un acto de ser. Porque tampoco puede venir a la existencia algo si no está definido. Si no está definido, no puede venir. Yo recuerdo un ejemplo que puso explicando esto el profesor Manuel Carreira, que es el vídeo más visto de mi canal, de lo cual me alegro porque el hombre se lo merece, que un pequeño homenaje a ese gran científico, filósofo y teólogo. Tenía 3 doctorados en física, filosofía y teología. Y él explicaba eso, dice, si de verdad existiera la lámpara esta del genio, ¿no? Que la frota y sale el genio, dice, te concederé un deseo, dime lo que quieras, ¿no? Y imaginaos que la coge un niño, ¿no? Y el niño dice, pues una bicicleta. Vale, pero el genio podía decirle, vale, pero ¿cómo quieres la bicicleta? ¿Cuántas ruedas? Ah, 2 ruedas, vale. ¿Y con qué radio tiene la rueda? Ah, pues tantos centímetros, vale. ¿Y de qué color? Y, o sea, podría ir infinitas preguntas para que le dejase completamente definida la bici. Al final no podría, diría el niño, no, mira, no quiero la bici, no me la des. Pero, lo que quería decir el ejemplo, que a no ser que fuese el genio el que decidiese cómo quiere darle la bici, pues no la puede hacer realidad. Salvo que tenga una esencia perfectamente definida, porque son infinitas las formas diferentes, aunque varíen 1 milímetro de grosor, de altura, de no sé qué, de color, de cualquier cosa, la forma, es decir, que puede variar de infinitas maneras, ¿vale? Entonces, la existencia es la suma de una esencia concreta y un acto de ser, ¿vale? Entonces, ahora, entendiendo eso, que sería el argumento del de ente de esencia, ¿no? Así empezaría, entendiendo eso que es clarísimo, o a mí por lo menos me parece clarísimo, podemos ya formalizar un poquillo más el argumento. Aquí me baso en cómo lo presenta Dan Turbina, aunque con modificaciones, pero básicamente es como lo presenta Dan Turbina, ¿vale? Él a su vez se está basando en Santo Tomás, claro. Y entonces yo lo expresaría así, diría, perdonadme, ¿vale? Aquí ya empieza directamente el argumento, lo que habría que decir. Sería, pero claro, a ver, lo que habría que decir, pero para que se entienda bien teníamos que explicar todo lo anterior, porque si no lo que pasa es que se escucha el argumento, pero en realidad no se comprende. Pero bueno, para alguien entendido, desde luego en metafísica, aquí es donde empezaría. Diríamos, observamos en la realidad de nuestra experiencia que los seres son contingentes, es decir, que dependen de otros seres más fundamentales para existir, entendiendo como ser a cualquier cosa que existe en la realidad, ¿vale? No solo personas, no solo animales, sino cualquier cosa que existe en la realidad. Bien, estas cosas no solo dependen, ojo con esto, no solo dependen de que hayan existido en el pasado otros seres, como por ejemplo, para existir nosotros dependemos de que existieran antes nuestros padres, y antes nuestros abuelos, y antes nuestros bisabuelos, etc. Sino que en cada momento de nuestra existencia existe una cadena de dependencia ontológica. Eso quiere decir dependencia en el ser, ¿vale? La ontología es la rama de la filosofía que se ocupa del ser. Por ejemplo, un ser humano depende para existir en todo momento de sus células, ¿vale? Depende para existir en todo momento de condiciones adecuadas de oxígeno, temperatura, presión, etc. Que si desaparecieran o variaran en un instante, o sea, dejaríamos de existir al momento moriríamos, pero al momento, ¿no? Instantáneamente. Entonces, a su vez, las células dependen en todo momento, pues, de los órganos internos que la componen, que sabemos que la célula es algo en realidad complicadísimo con montones de órganos internos. Dependen, a su vez, si queremos irnos a seres más pequeños, de sus átomos. Los átomos también incluso se podrían desglosar en protones, quarks, etcétera, ¿no? Y a saber hasta dónde podríamos llegar, ¿no? Partículas elementales. Bien. Luego, la presión, el oxígeno y la temperatura también dependen a su vez de otros seres. Por ejemplo, del Sol. Es decir, la temperatura a la que tenemos en este momento, ¿de qué depende? Pues de la existencia del Sol, por ejemplo. Si el Sol desaparece, al momento nos congelamos, ¿no? La atmósfera. Depende de la atmósfera también, porque si no estuviera la atmósfera, pues no tendríamos la presión adecuada y reventaríamos, como nos pasaría en el vacío del espacio exterior. La fuerza de la gravedad, que ya sabemos que tiene que ser como es exactamente, con una precisión matemática tremenda, ¿no? Y si variase un poco, pues a tomar por saco todo, ¿no? Entonces,
Segundo punto, digamos, todo esto ocurre en cada momento. De forma que si algún miembro de esa cadena dejara de existir, al mismo tiempo lo haríamos también nosotros, instantáneamente. Pero la cadena de dependencia ontológica no puede ser infinita para que realmente pueda llegar a la existencia cualquier ser. Esto ya lo explicamos en el audio de la causalidad. Es decir, si yo para existir tengo que cumplir infinitas condiciones, pues nunca voy a poder llegar a cumplirlas, por lo tanto nunca voy a poder llegar a existir. Sería como decir que un edificio necesita infinitos pilares para poder llegar a sostenerse, por lo que nunca podría hacerlo, ya que infinito es algo inalcanzable por definición. Así que debe necesariamente existir un primer ser que dé sostenibilidad a la cadena en todo momento. O sea, que exista por sí mismo, por lo tanto siempre haya existido y que sea simple ser, sin necesidad de ningún otro para existir. A esto llamamos el ser subsistente, sin el cual nada podría existir y es la propia definición filosófica y correcta de Dios. O, como digo siempre, definición nominal, o sea, la más cercana a lo que nuestro entendimiento da de sí. Y es que nada puede venir a la existencia en lugar de no hacerlo, o venir a la existencia de una forma en lugar de otra, sin algo externo al mismo que lo determine. Ya lo hemos explicado antes, ¿no? Y evidentemente es claro que lo que no existe no puede darse la existencia a sí mismo. O sea, la causa suya es un absurdo lógico. Esto te lo reconoce incluso los ateos, vamos. O sea, la causa suya es un absurdo lógico. Nada puede darse la existencia a sí mismo porque para darse la existencia primero hay que existir. Contradicción total. Bien, entonces ahí terminaría el argumento, pero vamos a hacer algunas observaciones. Hacemos algunas observaciones. Fijaros que la cadena de dependencia ontológica va desde seres que requieren más condiciones para existir y dependen de más seres, hasta seres que cada vez dependen de menos condiciones y de menos seres, ¿no? Como por ejemplo, hemos dicho nosotros, el ser humano, fijaros, depende de montones de cosas para poder existir. O sea, tiene una existencia vital realmente muy delicada, ¿no? Se tienen que cumplir muchas cosas. Pero un protón, por ejemplo, pues imaginaros, muchísimas menos, ¿verdad? O sea, es incomparable, ¿no? O incluso con nuestra célula, porque nosotros podemos morir, pero pueden habernos traído antes una célula nuestra viva y si la célula la mantiene en condiciones adecuadas para la célula, pues la célula sigue viviendo, una célula de la piel o de lo que sea nuestra, sigue viviendo aunque nosotros muramos. Pero si nosotros perdemos nuestras células que componen nuestra materialidad, nuestro cuerpo, pues morimos, ¿no? Entonces, vemos que la cadena va cada vez a seres más simples, que necesitan menos condiciones. Y fijaros, del ser humano hasta un protón, todo lo que habría, ¿no? Por tanto, llegamos al ser subsistente como el ser más fundamental de todos y el único que no requiere ningún otro ser, ni está limitado por ninguna condición externa a él. Bien, aquí, esto incluso Gustavo Bueno, yo he leído un artículo de Gustavo Bueno en el Catoblepas, me parece que se llamaba la revista, una revista de materialismo filosófico, que él decía que el argumento de la contingencia podría ser incluso aceptable por un materialista, en el sentido de llegar a un monismo fundamental, a un ser fundamental. O sea, esto incluso un materialista podría aceptarlo. Lo que luego a él negaría en rotundo son los atributos de inteligencia o voluntad que el teísmo sí defiende que tiene que tener ese ser fundamental. Pero hasta aquí incluso un materialista lo podría aceptar, ¿vale? Ahora, ¿por qué un monismo fundamental y no un pluralismo? Por lo que he dicho, porque el pluralismo ya sería algo finito. O sea, si tiene un número determinado de partículas fundamentales o de seres fundamentales, ya te falta, ya se incumple el principio de razón suficiente. Es decir, ¿por qué ese número y no uno menos, uno más, otro o ninguno? Ya no tiene explicación. Mientras que se dice el ser infinito, como no tiene ninguna determinación, ningún límite, es ser puro, pues entonces ya está, ¿vale? Eso se explica a sí mismo. Y para entenderlo otra vez, vuelvo al ejemplo del agua, ¿no? Entonces, el agua no puede no mojar o no estar húmeda, ¿vale? El agua no puede no mojar o no estar húmeda porque es el fundamento de la humedad o de todo lo que moja. Eso es el agua. Pues lo mismo, el ser es así. Puede ser difícil de entender, pero no se me ocurre mejor manera de explicarlo.
Bien, entonces, una observación esa. Ya vemos que la cadena de dependencia ontológica va cada vez a seres más fundamentales, pues es lógico llegar al ser más fundamental de todo, al ser puro, como primer fundamento. Y luego, como Dios sustenta y da el ser a todo lo que existe, y sabemos, nos consta por evidencia empírica, que la conciencia existe, porque nosotros somos seres conscientes, quitando fuera las locuras eliminativistas que dice que todo es una ilusión, todo es mentira, bueno, entonces no hay nada que hablar, pero es que ni ellos mismos tienen nada que hablar, porque lo que están diciendo no saben ni lo que es, ¿no? Entonces, si la conciencia existe, Dios también tiene que ser consciente. ¿Y eso por qué? De alguna manera, ¿no? Evidentemente, como siempre, de forma análoga. Pero esto se deduce del principio lógico de causalidad proporcionada. Es decir, nadie puede dar lo que no tiene. O sea, no me puedes dar el ser consciente si tú no lo tienes de alguna manera. ¿Vale? Y recordamos que de la nada sale, eso está claro. Entonces, luego en el argumento, es verdad que el argumento teleológico es el más propio para ver que Dios efectivamente tiene que ser alguien con inteligencia y voluntad. ¿Vale? Pero desde el argumento este que estamos presentando, de la contingencia, si queremos llamarlo así, o del ser y la esencia, pues también llegamos a eso, ¿no? También llegamos a que si hay, lo que explicamos el otro día, ¿no? Hay diferentes tipos de ser cada vez más dignos, más nobles, en el sentido de que tienen más perfecciones, eso lo explicamos en el otro audio, ¿no? O sea, la piedra solo es, pero es inerte. El vegetal es, pero ya no es inerte, sino que se desarrolla, se reproduce, crece, se nutre, tal. El animal es más ser todavía, porque tiene como más perfecciones, más capacidades en el ser, porque tiene las de la piedra, tiene las del vegetal, hace todo, pero además tiene otras, que es sensible, piensa hasta cierto grado, ¿vale? Es sensitivo, se mueve, ¿vale? Y luego el ser humano que da una escala más en el ser, un salto cualitativo más todavía, que es que ya trasciende en su pensamiento las cosas sensibles, ¿vale? Trasciende la naturaleza por lo menos en cuanto a pensamiento, no como ser material, pero en cuanto a pensamiento. Pues lo mismo, es decir, el ser más perfecto y el que sustenta todo, ¿vale? Pues evidentemente como causa de alguna manera tiene que tener su efecto, ¿no? Volvemos al principio lógico ese de que todo efecto está contenido de alguna manera u otra en su causa. Ese es el principio de causalidad proporcionada. Y un ejemplo muy sencillo para entenderlo, a ver, si tú quieres hacer una tortilla de patata, pues necesitas patatas, necesitas huevo, necesitas aceite, necesitas una sartén, necesitas una fuente de calor, ¿verdad? Todo eso es lo que necesitas, tus manos, en fin, todo eso es lo que necesitas para producir un efecto que es la tortilla de patatas. Evidentemente sería ridículo querer hacer una tortilla de patatas con un ladrillo, un poco de cemento y un mancaje, yo qué sé. No, eso es, si va a hacer obra o va a labrar la tierra, necesita un mancaje, ¿vale? Es decir, la causa y el efecto tienen que tener una relación, tienen que ser conmensurables de alguna manera. Es que si no, no puedes producir un efecto. Si la causa va por totalmente otro camino, es inexplicable que produzca ese efecto, ¿vale? Esa es la causalidad proporcionada, ¿vale? O sea, todo acto está orientado a su objeto. Por eso, si voy a producir un ser, en el caso de Dios, ¿no? Poniéndonos desde su perspectiva, si voy a producir un ser consciente, pues yo de alguna manera tengo que derivar eso. Entonces, con lo cual, yo lo tengo contenido en mi ser, la conciencia, de alguna manera u otra. Ya sabemos que ni podemos imaginar cómo sería la conciencia divina, ¿no? Pero creo que se entiende. Vale. Y esto ya está relacionado con lo último que vamos a ver, que es el concepto de participación, ¿eh? Vale, vamos a ver. Para explicar los grados de participación del ser es lo que he estado diciendo, ¿no? Es decir, es más ser el vegetal con respecto al ser inerte, la piedra por ejemplo, es más ser el animal con respecto al vegetal, es más ser el ser humano con respecto al animal y es más ser Dios con respecto al ser humano. Eso, ¿por qué? Porque el ser se puede participar en realidad de infinitas formas posibles. Y vuelvo al ejemplo del agua, que me sirve muy bien para esto. Creo que ya lo comenté en otro audio. Una camiseta puede tener
diferentes grados de humedad. Digo una camiseta porque es lo típico que se te moja, ¿no? Y se entiende bien, que puede estar más húmeda o al sudar, más húmeda o menos húmeda, ¿verdad? Bien, ¿la humedad qué es? La humedad se define, digamos, en física como el peso del agua de un objeto dividido por el peso de ese objeto en seco, ¿vale? Así es la fórmula. Peso del agua de ese objeto, que contiene ese objeto, partido el peso en seco de ese objeto. Bien. Entonces, tú puedes tener infinitos números con decimales, por ejemplo, de diferentes, correspondientes a diferentes grados de humedad. Porque eso al final es una división y cambias los números y te da infinitos resultados distintos. Entonces, una camiseta, si está muy poco húmeda, pues puedes tener un 2% de humedad. Si está muy húmeda, puede tener un 50% de humedad. Si está chorreando, pues va a tener un 100% de humedad. ¿Vale? O sea, puede tener infinitos grados. Ahora, ¿qué pasa con el agua pura? Vamos a calcular la humedad del agua pura. Pues seguimos la fórmula que hemos dicho. Peso del agua dividido por el peso en seco. ¿Cuál sería el peso en seco del agua pura? 0. ¿Qué pasa en matemáticas cuando dividimos un número entre 0? Indeterminación, porque se va al infinito. Pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo. O sea, Dios es el ser infinito. ¿Por qué? Porque es solo ser. O sea, no tiene ninguna ausencia de ser, ninguna potencialidad, ninguna imperfección. ¿Vale? Y él, conociéndose a sí mismo, como todo deriva del mismo, conociéndose a sí mismo, puede conocer perfectamente los infinitos grados distintos en los que puede participar su ser. Es decir, él puede saber que hasta cierto grado de ser, pues puede crear seres inertes. Participando de más ser, puede crear las plantas, seres vegetales. Participando de más ser, participando más de su ser, si se quiere decir mejor, puede crear los animales. Participando más de su ser, puede crear los seres humanos. ¿Vale? Entonces, no tiene problema. Conociéndose a sí mismo, él puede saber si un ser participa de su ser al 40%, porque por decirlo así, que esto es en realidad una tontería, ¿no? Pero para que se entienda el ejemplo, pues es distinto de que participa de su ser al 30%, al 60%, a lo que sea, ¿no? Si es que esos porcentajes son posibles, que son tonterías, pero que para que se entienda el ejemplo, ¿vale? Como siempre ya sabemos que hablamos de forma análoga de Dios. Bien, pues entonces Santo Tomás considera el alma humana en la parte superior de una jerarquía de almas, ¿no? Porque siguiendo a Aristóteles, pues él piensa en el alma vegetal, en el alma animal, como queriendo decir que tiene una esencia que informa la materia, pues con cierto grado de perfección, ¿no? Al modo del vegetal, al modo del animal, al modo del ser humano, al modo de la piedra. Bien, y que la superioridad del alma humana pues se debe al hecho de que cada tipo de alma incorpora las capacidades de los tipos inferiores y añade nuevas, ¿vale? Como hemos estado explicando. Entonces, importante esto último, y ya acabamos aquí el audio. La participación del ser es directa, es causalidad jerárquica o esencial, o vertical. Es que se dice, hay tres maneras. Hay tres maneras de decir lo mismo. Causalidad jerárquica, vertical o esencial. Los tres significan lo mismo. O la otra causalidad, que sería, en lugar de jerárquica sería lineal, en lugar de vertical se dice horizontal, en lugar de esencial se dice accidental. ¿Vale? Entonces, en este caso, la participación del ser, como decimos, es jerárquica o esencial. ¿Y por qué? Porque fuera del ser no hay nada a lo que agarrarse, digamos. ¿Vale? Como si tú no tienes ser, ya no tienes nada. Entonces, el ser evidentemente tiene que ser del tipo causalidad jerárquica. Porque sin eso no hay nada. Entonces, todo el rato tienes que estar derivándote del ser. Porque si te quita el ser, ya no puedes tener nada aparte del ser. Esa es la idea, ¿no? Entonces, todo lo que no participa del ser subsistente, directamente no tiene ser y no existe. Y ya el audio se ha hecho muy largo, lo dejamos aquí. Como siempre, espero que os haya gustado. No olvidéis darle like, comentar, suscribiros y compartir el podcast. Y un fuerte abrazo y gracias por escuchar. Nos vemos en los siguientes audios sobre metafísica atomista. Saludos.